Hoy les voy a explicar la línea del tiempo a través de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Esta línea del tiempo ilustra la trayectoria histórica y política de la educación inclusiva, desde sus orígenes asistenciales y segregados hasta su consolidación como un derecho humano y un principio rector de la educación contemporánea. Les voy a hablar de los hechos más importantes ocurridos entre 1950 y 1959. Se creó la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También se declararon los derechos de los niños y las niñas según la ONU. En este tiempo también se inició la educación como derecho universal y gratuito, en general sin enfoque específico en la diversidad. Entre 1960 y 1969 se inician los avances en la concepción de la educación especial a nivel internacional. Se mantienen los modelos en educación especial de forma segregada o en instituciones. Se reconoce la necesidad de educación para personas con discapacidad, pero se imparte en centros especiales, separados de la educación regular. Entonces estos avances se empiezan a generar en algunas organizaciones, pero se sigue segregando estos grupos o siguen siendo separados de la educación regular. Entre 1970 y 1979 fue la Declaración de los Derechos de los Impedidos por la ONU. Se sienta la base para la igualdad de derechos y la participación plena. Empieza a surgir decretos y leyes enfocados en la educación de los niños excepcionales. Este hecho es muy importante porque se empiezan a identificar esas capacidades diferentes, esa forma de pensar de otra manera, y se comienza a generar estrategias para que todos estos niños y niñas sean integrados en la educación regular. Entre 1980 y 1982 ocurrieron unos hechos muy importantes que ayudaron a tomar decisiones para la educación inclusiva en el mundo. En 1982 fue el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Se crearon programas de acción mundial para las personas con discapacidad. Colombia promueve normas para la atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Se empiezan a identificar y a reconocer todas estas personas diversas y se empiezan a integrar en las aulas para que hagan parte del sistema educativo regular. Entre 1990 y 1999 se empieza a erradicar el tema de la inclusión en Colombia y en el mundo. Entre esta época fue la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, en donde nos exponen y nos dan el derecho a educarnos, así tengamos una discapacidad o unos talentos excepcionales. Se crea la Declaración de Salamanca y el marco de acción, según la UNESCO, en España, para el mundo, en donde nos exponen que todos los niños y niñas tenemos derecho a la educación, así tengamos unas capacidades diferentes o una discapacidad. Empezamos a avanzar en el tiempo y a llegar más a la actualidad. Entre el año 2000 y 2009 fue el Foro Mundial de la Educación de Dakar, en donde se reafirmó el compromiso de la educación para todos. En el año 2006 fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un hecho muy importante porque ahora sí se empieza a erradicar la inclusión y empieza a generarse esa idea o esa conciencia de que todos somos iguales.
En este tiempo también se crea la Ley 582 del 2002, que es la Ley del Deporte Asociado. Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Hechos que se han logrado gracias a los convenios internacionales, que son muy importantes por este trabajo colaborativo en pro de una necesidad. Se crea el derecho a la inclusión como consagración de un derecho humano fundamental y un principio rector de la política educativa. También entre este tiempo fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre el año 2010 y 2019 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales apuntan a una educación con calidad. Fue la Declaración de Incheon, Educación 2030, en donde se continúa con los compromisos de Dakar. Fue adoptada en Corea del Sur, en donde todos los países se comprometieron a trabajar por una educación inclusiva o a trabajar por la inclusión en el mundo. También se crea la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la cual garantiza el ejercicio de los derechos según el decreto 1421 de 2017. Se reglamenta en el marco de la educación inclusiva. Inclusión y equidad. Se enfoca en la eliminación de barreras para los aprendizajes y la participación de todos, no solo con aquellas personas con discapacidad, sino que también se incluyen las etnias, género y talentos excepcionales. Entonces se empieza a identificar ese tema de interculturalidad en nuestro mundo, en nuestra nación, para poder empezar a despertar y a orientar a todas estas personas. Y un hecho muy importante para la educación inclusiva y para la inclusión en el mundo es que se inician los acuerdos de paz en Colombia. Ahora llegamos a la actualidad. Entre el año 2020 y 2025 se crea la Agenda de la Educación 2030, la cual busca un énfasis en la resiliencia y la transformación de los sistemas educativos post-pandemia. Un hecho muy importante que marcó el hito educativo en el mundo fue la pandemia, porque ya la educación se individualizó. Ya cada quien aprendía desde sus estrategias en casa. Esto fue un hecho que generó controversia y que ayudó a que se crearan más acuerdos y más ideas para la educación inclusiva para todos, la cual garantiza los derechos. Se creó la Ley 2216 del 2022, la cual promueve una educación inclusiva para los trastornos específicos de aprendizaje. Entonces se empiezan a identificar estos trastornos y se le empieza a dar unas ideas para hacer este trabajo pedagógico, como lo son los PIAR y otras herramientas que nos ayudan a que la educación sea más inclusiva entre los niños y las niñas. También es el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación. Como les decía, esto generó muchas ideas, pero también muchas controversias en el mundo frente al sistema educativo y las estrategias a utilizar para poder llegar a una educación con calidad. Y un hecho muy importante en la actualidad es el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual va creando más individualidad en las personas. Se va perdiendo ese rol social porque los niños, niñas, adolescentes y jóvenes van buscando estas IA
como para tener contacto o las van humanizando. Esto también va siendo parte de los cambios educativos en el mundo y no sé si habrán consecuencias o será algo positivo para la educación inclusiva a nivel internacional. Muchas gracias, espero haya navegado por el tiempo y se haya quedado en cada uno de nosotros toda la evolución que hemos tenido y hasta donde hemos llegado ahora para que todos hagamos parte de una educación con calidad.